Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, tú conoces que lo usamos para edificación de nuestras vidas, cómo tu palabra obra en cada uno de nosotros, Señor. Conoces nuestras necesidades espirituales también, Señor. Las ponemos en tus manos, prepara nuestra mente, nuestro corazón, para estar dispuestos en esta hora, Señor, a poner todo nuestro ser en tu palabra y en tus enseñanzas, Señor. Crea en nosotros, Dios, ese espíritu y esa hambre de necesidad de estar siempre conectados contigo. Dios, bendice este tiempo, apresura y cuida los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, y que este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor, porque es el propósito que nos mueve cada día a venir a tu casa de oración. Darte a ti lo que tú solo mereces. En Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, hoy concluimos el capítulo 11 sobre la justificación. Hoy vamos a estar abordando el párrafo número 6, estamos en la página 22, el último párrafo, pero como es el último párrafo, un párrafo relativamente corto, vamos a repasar muy rápido lo que hemos visto en este capítulo, es decir, los 5 primeros párrafos de este capítulo, qué es lo que hemos visto para llegar a este sexto, y vamos a empezar el sexto con una pregunta y después vamos a leerla, porque si leemos el párrafo ya está la respuesta, y entonces un poco que para cambiar la dinámica. ¿Qué habíamos visto en este capítulo? En el párrafo 1, la definición de justificación, ahí con claridad la confesión de fe se refiere a este tema, y vemos como es un acto soberano, sin ningún mérito personal de los hombres para merecerlo, sino netamente por la soberanía y la misericordia del Señor, que perdona nuestros pecados a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, y que esa justeza puesta de manifiesto ahí en la cruz a través de la muerte y resurrección de Cristo, esa justicia no es imputada a nosotros. Alguna vez en las clases anteriores había dicho que es como un traje que el Señor nos pone, de tal manera que nos veamos diferentes delante de sus ojos, porque sabemos que por dentro todavía esos rezagos del viejo y el hombre, la vieja mujer, permanecen en nosotros, pero esa justicia que nos ha imputado nos hace ver diferente ante los ojos del Señor. En el párrafo 2 habíamos visto la fe como instrumento, como el único medio que el Señor ha destinado para que nosotros recibamos a esa fe, a esa justicia que nos es imputada, es a través de la fe. Es el único instrumento para poder recibir esa justicia de Cristo. Sin embargo, la fe no justifica por sí misma, sino fue aquel sacrificio perfecto que hizo el Señor ahí en la cruz el que tiene esa virtud, esa capacidad para podernos, poner ese traje de justicia que no merecemos ni podemos hacer nada para alcanzarlo, solo por la misericordia del Señor, que nos llama, que nos escoge, que nos llama con ese llamamiento eficaz y nos da la posibilidad de llegar. En el párrafo 3 habíamos visto que la base de la justificación es un plan eterno de Dios, que no fue algo que el Señor se le presentó en el camino y que Él no lo había previsto. Fue un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía previsto todos los detalles de cómo resolver la caída del hombre, cómo poder reconciliar al hombre pecador con Él. Dios santo, 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 y el hombre pecador desterrado de la justicia de Dios por esa naturaleza pecaminosa que vamos, y el Señor, bueno, en ese párrafo 3, Cristo nos muestra cómo Cristo satisfizo esa demanda de la ley divina. Sabíamos que la ley de los sacrificios eran temporales, no eran capaces de poder satisfacer las exigencias de esa justicia. Bueno, ese sacrificio perfecto del Señor, de una vez y por todas,
calmó la ira del Señor y fue suficiente el sacrificio del Señor para reconciliarnos con el Padre. El párrafo 4 habíamos visto el momento de la justificación, aunque Dios en su eternidad decretó la justificación, no ocurre hasta que el Espíritu Santo obra en nosotros. Es decir, no es una cosa automática que inmediatamente que recibimos la justificación, ya nosotros llegamos al nivel que el Señor quiere. Es decir, a través del Espíritu Santo, Él empieza a trabajar en nosotros y nosotros empezamos a dar frutos gracias al Espíritu Santo que empieza a transformar nuestras vidas y que esa justificación a través de esa obra del Espíritu Santo es que nos cubre poco a poco hasta llegar al nivel que el Señor quiere llevar. El párrafo 5 es lo que habíamos visto recientemente, el pecado y la relación paternal de Dios. Habíamos dicho, Dios no nos aplaude cuando fallamos. Dios no se complace en ver cómo sus hijos fallan, cometen pecado. Por tanto, en ese momento en que nosotros fallamos, el Señor, en vez de desecharnos, casi siempre recibimos esa justicia y esa disciplina paternal del Señor. Así habíamos dicho, como nosotros, cuando nuestros hijos se equivocan, los corregimos, a veces con vara, a veces con rigor, pero no dejamos de amarlo, no dejamos de tratar de llevarlo al camino correcto. De esa misma manera el Señor trata con sus hijos. Eso es lo que habíamos visto en el párrafo 5. Y hoy llegamos al párrafo 6. Y vamos a empezar con esta pregunta. Si la justificación es solo por la fe en Cristo, clarito lo hemos visto y así lo declara la confesión de fe, ¿cómo fueron justificados los creyentes del Antiguo Testamento si Cristo todavía no había venido a la tierra? Es decir, nosotros tenemos ese privilegio de tener toda la historia escrita ahí, el Señor lo puso escrito para nosotros conocer. Pero ¿qué pasó con los que en el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no nos había visitado? Y por supuesto sabemos que hay personas que en el Antiguo Testamento recibieron salvación de parte de Dios. ¿Cómo fueron justificados los creyentes? Si nos está diciendo la confesión que el instrumento para recibir esa justificación es la fe en Jesucristo. Ese es el instrumento. Pero bueno, y en aquel momento todavía Cristo no había venido. Entonces, ¿cómo podemos explicar que esas personas del Antiguo Testamento que fueron escogidos y alcanzados por la misericordia del Señor recibieron esa justificación si todavía Cristo no había venido a la tierra? Fíjense, vamos a darle lectura acá al párrafo 6 que está más claro que el agua la respuesta. Vamos a leer el párrafo 6, estamos en la página 22, dice: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Es decir, ¿hay alguna diferencia? En la esencia, no, hermano. La manera en que se manifestó esa fe, lo vamos a ver en la clase, pero es una sola, hermano. No es que Dios ideó uno para el Nuevo y otra para el Antiguo Testamento, no, fue la misma. La fe en Jesucristo, pero como decía Osorio, en aquellos tiempos habían representaciones que apuntaban a lo que nosotros hoy tenemos, todo el panorama tan despejado que no nos cabe duda que fue el Señor obrando y creando todas las condiciones para que hoy nosotros tenemos ese privilegio que esas personas que en el Antiguo Testamento no lo tenían tan claro como hoy, pero no obstante eso, el Señor le dio el camino para llegar a la salvación de una manera menos visible a la que hoy nosotros tenemos, porque ya es un hecho consumado el que nosotros tenemos a nuestra vista. En aquel momento todavía era algo, como dice en hebreo, esa era fe en lo que todavía no se había sido manifestado, pero ellos tenían esa convicción de que iban a llegar por la fe en Dios. La respuesta: los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera que nosotros por la fe en Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo en Cristo si todavía no había nacido? Pero es que el Señor había
dado las señales suficientes para tener esa convicción de que Dios iba a dar un redentor que iba a resolverle la situación. Dice, la diferencia es que ellos miraban hacia el futuro confiando en un Mesías que todavía no lo habían podido tener como nosotros lo tenemos ahora revelado por la palabra, prometido, es decir, un Mesías prometido a través de las promesas, figuras y sacrificios que apuntaban a él. Mientras que nosotros miramos hacia el pasado confiando en la obra ya cumplida de Cristo en la cruz. Ese es el gran privilegio que tenemos nosotros. Ya es un escenario que nosotros podemos apreciar con nitidez. Sin embargo, en el Antiguo Testamento todavía eran señales, figuras que apuntaban a Jesucristo, pero no con la claridad que nosotros lo podemos ver hoy. El mismo fundamento, es decir, ¿cuál es ese fundamento que tenían en el Antiguo y en el Nuevo? La justificación en el Antiguo Testamento se basa completamente en la obra futura de Cristo. Ejemplo, Abraham, Moisés, David, fueron justificados por la justicia de Cristo que Dios le imputó por la fe. En Romanos 4, 3 al 8 podemos encontrar evidencia de eso. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, así lo dice en Apocalipsis 13, 8. Ahora, vemos que es el mismo medio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El único instrumento para recibir la justificación es la fe. Es lo que habíamos visto en las clases anteriores, en Habacuc, en Romanos, nos revela con claridad estos conceptos. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia adelante a las promesas de un Redentor venidero, mientras que en nosotros, al igual que el resto de las personas en el Nuevo Testamento, miran hacia atrás a su obra ya consumada. En un ejemplo, mire hermano, podemos sacar otro ejemplo, pero yo creo que hay algunos que son mucho más ilustrantes, que nos dejan con mayor claridad estas cosas en la Biblia. En ejemplo, Abraham creyó en las promesas divinas de una descendencia y fue contado por justo. Hermano, de verdad que cuando usted analiza el padre de la fe, creo que en la Biblia ni en la realidad que nos rodea podemos ver alguien que se le llegue ni siquiera a los talones a Abraham. Imagínese usted, Abraham con 100 años y su esposa muy cercana a los 100 años, recibe la promesa de Dios. Ve, abandona la tierra de tus padres y ves a un lugar que yo te voy a decir. Ni siquiera le dio muchos detalles. Eso era una de las partes de la promesa. Y luego te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Imagínese usted, la mujer estéril, ya alrededor de los 100 años los dos, creer en esa promesa del Señor, hermano, de verdad que usted dice, bueno, si cualquiera de nosotros llegáramos a esa edad y nos dicen, oye, vas a irte para un lugar, oye, yo tengo 100 años, ¿y para dónde? No te dijo para dónde, y además te va a decir, vas a tener una descendencia tan numerosa, y tú sabiendo que tienes 100 años y tu esposa también, y que a esa altura te van a decir, vas a tener una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Miren, de verdad que incomparable esa fe que vemos en Abraham. Por otro lado, después confirmó esa fe de una vez teniendo el hijo, cuando le dijo, ve y ofrece a tu único hijo ahí en sacrificio, hermano, y no dudó. No le preguntó ni por qué ni para qué. Agarró a su hijo y fue a cumplir lo que le había pedido el Señor. Indudablemente que Abraham, como el paradigma de la fe, no puede ser suficiente para nosotros ver cómo en el Antiguo Testamento las promesas del Señor ya apuntaban a Cristo y también apuntaban a esa redención que el Señor tenía diseñado. David es otro ejemplo que nos puede dar la idea de cómo en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, la esencia de la justificación era la misma. David no fue de la misma naturaleza en el caso de Abraham, porque David fue que él confió en el perdón de Dios por la fe, no por las obras. Su fe miraba hacia adelante al Mesías, quien cumpliría la redención. Mientras que la fe del Nuevo Testamento mira hacia atrás a Cristo ya después que vino. En ambos casos la justificación es por la fe en las obras de Dios
y no por méritos propios. La justificación siempre ha sido por fe, una reiteración de la idea en Cristo, es decir, nunca ha sido otro el camino. No hay dos caminos que diríamos, para Israel, el pueblo escogido de Dios, fue el instrumento que usó el Señor y para nosotros otro. Es decir, para todos los escogidos, para todos los que el Señor llamó eficazmente y santificó, el camino siempre ha sido el mismo, el instrumento ha sido el mismo, Cristo. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo fueron justificados por la misma fe puesta en el mismo Salvador. Claro, en aquel momento eran señales, algunas figuras que apuntaban a Cristo, no tan claro y nítido como lo tenemos hoy. La diferencia no está en el objeto de la fe, sino en la claridad de la revelación. Para ellos, hermanos, la revelación estaba todavía ahí, no tan clara como nosotros las tenemos hoy, porque es un hecho consumado. En el Antiguo Testamento la fe miraba hacia el Cristo prometido. Hoy nosotros ya vemos al Cristo que ya vino, su vida, su muerte y su resurrección reveladas con claridad. Es decir, esa es la gran diferencia que hay entre los que recibieron la justificación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La fe en las promesas, sombras y figuras, es decir, esas sombras y figuras que usó el Señor en el Antiguo Testamento para revelar la venida de Cristo y la fe como instrumento para su justificación. Dice, los sacrificios, el tabernáculo, la Pascua y toda la ley ceremonial eran tipos que señalaban el Cordero de Dios. Los creyentes no entendían todos los detalles, pero confiaban en que Dios proveería la redención a través del Mesías. Hermano, no creemos que todos lo pudieran entender con la misma claridad, porque como hoy algunas personas tienen capacidad para tener más entendimiento sobre cualquier tema que otro, pero aún así el Señor dejó entrever que la solución Él la tenía desde la eternidad y que a través de esas señales ya dejó entrever que la respuesta Él la tenía antes de la fundación del mundo, porque dicen en Génesis, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, un plan eterno del Señor, no fue algo que hubo que improvisar a mitad de caminos. El Señor ya lo tenía previsto antes de que se fundara el mundo. La unidad de la salvación a lo largo de la historia, un poquito más ampliando la idea, pero sobre la misma base. Abraham fue justificado por la fe y dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo se refiere a Abraham, que creyó en la promesa de Dios en darle una descendencia numerosa, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Su fe en Dios fue considerada como justicia, es decir, Dios lo aceptó como justo por su confianza en Él, no por las obras humanas, hermano. Aunque pudiéramos decir, oiga, las obras de Abraham no se parecen a ninguna, pero vamos a ver que esas obras, al igual que en el Nuevo Testamento, son el resultado, es el fruto de esa obra del Señor en nosotros, no porque nosotros tengamos obras que pudiéramos decir ante los ojos humanos sean buenas, ninguna va a ser suficiente para que nosotros recibamos esa justificación. Es por la fe es que recibimos esa fe y por misericordia, no porque la merezcamos. Esta confianza, sin basarse en obras ni en la ley, lo hizo justo ante Dios, es decir, refiriéndose a Abraham, mostrando que la salvación es por gracia mediante la fe. En fin, si vuelve a reiterar, el instrumento es la fe. Y por gracia, porque no la merecemos, no somos dignos de ella. Un principio que se aplica a todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. David, el otro ejemplo que habíamos visto anteriormente, habla de la bienaventuranza del perdón. El Salmo 32 está muy claro. Ese día él celebra la bendición del perdón divino, recibido por fe y no por méritos propios. Es un salmo que expresa la alegría de ser liberado del pecado sin depender de las obras. Hermano, ¿ustedes creen que David podía hacer algo para ser perdonado? Nada podía ser.
un ejemplo que refuerza que la justificación es un don de Dios por gracia, accesible a todos los que creen. Fíjense, reiterado, a los que creen, a los que tienen fe en Jesucristo. Ese es el instrumento. Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso con mayor claridad lo vemos en las figuras que nos revela el Antiguo Testamento, que tuvieron esa fe absoluta y ciega en el Señor, que aunque no tenían la revelación del Mesías como la tenemos nosotros, ellos tenían la fe que el Señor tenía un plan eterno para salvar. Muestra a los héroes de la fe que esperaban lo prometido sin verlo cumplido en su tiempo. Ninguno de ellos. Acá un poquito resumido la idea que hemos visto hasta ahora, pero de alguna manera que nos deja claro qué no cambia y qué es lo que sí cambia. ¿Qué es lo que no cambia, hermano? La esencia. La base de esa justificación en la fe es la justicia que hemos recibido a través de la fe en Cristo en aquellos tiempos antiguos, a través de figuras y revelaciones no nítidas como las tenemos hoy, pero es decir, lo que no cambia es la base, que es la justicia de Cristo que nos es imputada, el medio o el instrumento que es la fe, y el resultado es perdón de pecados y aceptación como justo ante Dios. Es ese traje que el Señor nos imputa de nuestro Señor Jesucristo, nos imputa esa fe, esa justicia, perdón, es decir, nos imputa esa justicia de Cristo, es ese traje que nos hace ver visto, aceptado como hijos suyos, gracias a ese perdón o esa justicia que nos imputa. Ahora, lo que sí cambia es el contexto, hermano. Estamos hablando del Antiguo Testamento, todavía Dios, Jesucristo no nos había visitado, por supuesto, el contexto es diferente. En aquellos tiempos todavía no estaba clara el plan de redentor del Señor así tan nítido como lo podemos ver hoy. Dice, es decir, lo que cambia es el contexto, la revelación, por supuesto, para nosotros está clara, para ellos todavía había que ser un poquitico más hábil para poderlo descifrar. La justificación en el Antiguo Testamento estaba velada, es decir, todavía no estaba tan clara con sombras, tipos y sacrificios de animales. La ley mosaica, sabemos que era la que contemplaba todos esos ritos. En el Nuevo Testamento ha sido quitado y la revelación es completamente en Cristo. Es decir, hoy la pantalla está lo suficientemente grande y nítida para que la revelación nosotros la veamos con toda claridad. Otra cosa que ha cambiado con relación al contexto es la administración. Dice, en el antiguo pacto, en la ley mosaica, tenía un sistema rituales que prefiguraban a Cristo. Es decir, ese sacrificio que Cristo hizo de una vez en el Antiguo Testamento era un sacrificio continuo. En nuestro pacto, es decir, ya en el nuestro se caracteriza por la plenitud y la obra final de Cristo, de una vez y por todas, cesando la necesidad de esos rituales, de eso con relación a los sacrificios. Resumen del capítulo, hermano. ¿Qué hemos visto en este capítulo 11? Es decir, la sola fe y la sola gracia del Señor y la soberanía y la inmutabilidad de Dios. Eso, si quisiéramos decir qué es lo que trata este capítulo 11 de la justificación, vemos con claridad cómo la confesión de fe nos acerca a estas doctrinas que definen a la Iglesia Bautista. La sola fe afirma que la salvación nunca fue por obras, ni siquiera bajo la ley mosaica. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaron el pecado, por eso es que eran interminables, era un perdón temporal, un alivio temporal a la ira del Señor, pero no era suficiente para quitarla, para saciar esa exigencia de la ley divina. Nunca quitaron el pecado de forma definitiva, solo servían como un recordatorio de la necesidad de un sacrificio perfecto,
que está en Hebreos 10:4. La sola gracia, es decir, ese regalo inmerecido. No hay otra vía que no sea la misericordia y la gracia del Señor. Demuestra que Dios salva a su pueblo por gracia soberana a través de todos los pactos, excluyendo el mérito humano. Es decir, nada tiene que ver con lo que hagamos, nada tiene que ver nuestras obras para recibir esa gracia. Solo la soberanía del Señor y su misericordia, su gracia es la que define para que nosotros recibamos esta justificación. La soberanía de Dios, ¿por qué, hermano? Porque nada, nosotros nos dice la Biblia que no podemos ni quitar ni poner al número de los justificados, de los escogidos, de los llamados eficazmente. Es un plan soberano. ¿A quién escoge y a quién no? Es obra de Dios, hermano. Nuestro llamado, esa comisión que nos dejó su palabra de ir y buscar personas y traerlo a los pies de Cristo, es llevar la palabra. Pero no quiere decir que a todos los que nosotros le confesemos la palabra, el llamado, el evangelio, van a ser salvados, porque eso no depende de nosotros. Nuestra encomienda es ir y llevar la palabra. Ahora, el que escoge es el Señor, y así como el crecimiento lo da. La soberanía y la inmutabilidad de Dios. Dice que no se agregará ni se quitará a ese número ni uno solo, porque los que están en la mano del Señor nadie lo puede arrebatar. Muestra que Dios no tiene múltiples planes de salvación. Su propósito redentor es eterno e inmutable. Vamos a terminar el capítulo y este tema con esta pregunta. Dice, ¿por qué fue necesario la ley mosaica? Es decir, ya vemos que la ley tuvo un propósito en su tiempo, pero sabemos que la ley no salva. Es decir, la ley en ningún momento puede salvar a nadie, precisamente porque si fuera la ley la que salvara, entonces dependía de las obras del hombre. Es decir, yo cumplo la ley y entonces ya, yo estoy escogido, justificado, llamado eficazmente, no sé qué. No, hermano, usted puede cumplir la ley, pero si no fue escogido por el Señor, ahí falta algo en ese propósito del Señor para que se cumpla en su vida. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué fue necesaria la ley mosaica y su sistema de sacrificio si la justificación siempre dependió de la fe en Cristo y no de las obras de la ley? Con claridad, la ley no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué el Señor puso la ley? ¿Qué papel cumplía la ley si no era la de justificar? Es decir, las dos preguntas redundan sobre la misma idea. La ley no salva. El cumplimiento de la ley debe ser el fruto de lo que Dios justificó, escogió, y que nosotros digamos, oye, nos esforzamos, sabemos que no las cumplimos al 100, pero que nosotros nos acerquemos al cumplimiento mayor que pueda nuestras capacidades llevarnos. Está difícil. A ver, Leo está levantando la mano y dice que va. Osorio. No, Osorio. Osorio le quiere quitar el protagonismo. Una sombra. Osorio quiere una sombra. No, la ley no era una sombra. La ley estaba con claridad ahí, en blanco y negro ahí, con un fondo ahí para que nadie se... No. Era un maestro. Sí, era algo necesario, porque si no había ley para como ahora, si no hay policía, imagínate, no hubiera cabeza sobre los hombros. Entonces la ley era necesaria para que se cumpliera algo, para que la gente tuviera rectitud delante de Dios, hasta que llegara a lo prometido. Están picando cerca y me están salpicando. Bueno, hermano, sencillamente decir, esa es la idea central, es decir, la ley no salva, la ley era algo necesario, incluso la palabra lo hace Pablo en Romanos, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es decir, era necesario un sistema regulador para que la gente dijera, oye, estoy más o menos en el camino o estoy fuera de él. Si no existiera ley, al igual que ahora,
no hubieran regulaciones y el mundo es un caos en la actualidad, pero sería mucho peor la situación si en el mundo secular, igual que en el Antiguo Testamento el Señor le dejó a Israel su ley con claridad. Es decir, si la cumple, tú sabes que está tratando de agradar a Dios, tratando de acercarse a Él. Si tú no la cumples, ya tú sabes que estás yendo por un camino diferente a lo que Él te ha dejado como modelo para ver. Si el propósito de la ley no fue el de justificar, claro, ¿por qué no fue de justificar? Porque las obras no justifican. Y lo que pretendía la ley era, hermanos, como un molde. Oiga, usted tiene que meterse en ese molde, en este modelo, en esta guía que yo te doy para que tú vivas conforme a mis propósitos, conforme a mis mandamientos. Pero el hecho de que tú la cumplieras no era suficiente para que tú recibieras justificación, porque sencillamente no es por obra, hermano. Es por la misericordia de Dios y el instrumento es la fe en Jesucristo. El propósito de la ley no fue de justificar, sino de preparar al pueblo de Dios para la llegada de Cristo. Nosotros estamos estudiando precisamente en la Casa Culto, ahora estamos en el Evangelio de Juan, y en su primer capítulo habla muy claro Juan, en el Evangelio de Juan, cómo Juan el Bautista preparaba el camino del Señor. Algo parecido es lo que estamos viendo que fue el propósito de la ley. Preparar el camino para que los hijos de Dios tuvieran una guía, es decir, este es el modelo, el diseño del Señor para sus hijos, y por tanto tenía ese propósito de encaminarlos, de guiarlos por el camino que el Señor quería. Es decir, por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley y los sacrificios tenían un propósito pedagógico, hermano, de guiar, de preparar, de modelar la manera en que las personas se comportaban, y temporal, es decir, era un propósito temporal, y revelar el pecado, es decir, oiga, si cumple la ley, ya tú sabes que te estás alejando del pecado. Si la incumple, tú sabes que estás pecando, es enemistad conmigo, es decir, así lo estaba revelando el Señor en sus palabras. La ley y los sacrificios también tenían un propósito pedagógico y temporal, revelar el pecado, mostrar la necesidad de un mediador y apuntar a Cristo como el sacrificio perfecto. Es decir, darnos esas señales, esos destellos de que el Señor ya tenía un plan que no estaba tan claramente revelado como lo tenemos nosotros y como lo tuvieron nuestros antecesores, pero ya en el Nuevo Testamento, pero que ya sí daban señales de ese plan perfecto del Señor. No era un medio de justificación. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, es decir, el conocimiento de la ley lo que te podía llevar a que tus obras se acercaran a ese cumplimiento de la ley. Pero sabemos, las obras no salvan, las obras no justifican. Es la fe en Cristo. Es decir, no era un medio de la justificación, es decir, refiriéndose a la ley, sino una sombra del plan de redención cumplido en Él, es decir, en Cristo. La ley, es decir, los 10 mandamientos y sus estatutos, actúa como un espejo perfecto de la santidad de Dios. Oye, hermano, que cuando usted se mira en el espejo, usted ve cuánta deuda usted tiene con esa imagen que el Señor nos da en su palabra de santidad. Es decir, cuando usted dice, la ley dice esto y yo ando bien lejos de ella, es decir, de alguna manera confronta al hombre con su pecado. La ley nos ayuda a ver cuán alejados estamos del modelo que el Señor nos dejó en su palabra. Al mirar este espejo, el ser humano no encuentra la justicia, hermano. Cuando usted se ve ahí, oiga, lo que se ve es para meter miedo, sino la evidencia irrefutable de su propia transgresión. Usted se ve que si la ley dice esto y yo estoy a 100 kilómetros ahí, y su incapacidad para cumplir la norma divina. Sabemos que la ley es tan perfecta, pero tan exigente que nosotros estamos reprobados cuando tratamos de evaluar cómo la cumplimos. La ley es santa y justa, pero revela que todos pecaron, hermano. Cuando usted dice,
nada más una que haya fallado ya es suficiente para decir, oye, el pecado no es más chiquito o más grande, el pecado es pecado, hermano, y es visto de manera desagradable, abominable entre la santidad de Dios, haciendo que el hombre se dé cuenta de su desesperada necesidad de un Salvador. Cuando usted se mira en ese espejo y de verdad dice, los mandamientos dicen eso, ¿por dónde ando yo? Ese mandamientos son santos, perfectos, porque fueron dados por Dios. ¿Por dónde ando yo? Ahí usted se da cuenta de esa necesidad desesperada de un Salvador, porque dice, estoy condenado, es decir, yo estoy tan lejos de esa santidad, de ese cumplimiento de esa ley, que necesito a Cristo como Salvador, porque mis obras no son justas, no son dignas de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué papel cumplía la ley si no era de justificación? Es la segunda parte de la pregunta. La ley funcionaba como un ayo, es decir, como un maestro o un tutor, alguien que te revelaba algo, que guiaba al pueblo a Cristo. En Gálatas 3:24 hay un segmento de la palabra que nos da claridad de eso. Su papel era demostrar el carácter santo de Dios, ese espejo que mencionamos anteriormente, que nos muestra la ley y nos muestra a nosotros cuán lejos estamos de ella. Revelar la pecaminosidad del hombre, conducir al arrepentimiento, a la fe en las promesas de Dios y preparar el camino para el evangelio de Cristo. En resumen, la ley no justificaba, sino que señalaba la necesidad de justificación por la fe en Cristo. Hermano, esta es quizás las dos diapositivas que acabamos de ver, el resumen de este capítulo que acabamos de ver. El instrumento es la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro instrumento para nosotros ser justificados. Y la ley jugó un papel primordial, todavía lo sigue jugando, en el sentido de declararnos cuál es la voluntad del Señor para con nosotros, cuál es el modelo que el Señor diseñó para sus hijos, pero también para confrontarnos con esa ley y decirnos, oiga, usted está bien lejos de esto. Solamente buscando al Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, entonces lo demás vendrá por añadidura, como dice en su palabra. Hermanos, hasta aquí este capítulo. Terminamos justamente a las menos cuarto. Gracias que estos últimos capítulos están cortos relativamente, nos ha dado la posibilidad de cumplir. Hermanos, les pido me acompañen en oración para terminar este tiempo. Señor, gracias infinitas, Dios, por este tiempo que nos gozamos, Dios. Tú sabes que nos gozamos, Dios, cuando nos acercamos a la riqueza de tu palabra, Señor, a la riqueza de cuánta revelación hay en tu palabra y que muchas veces no la logramos extraer con una simple lectura. Gracias por este tiempo que hemos dedicado a estudiar esta confesión de fe, Señor, que nos acerca a tu palabra, pero también a la doctrina que basa la manera en que nuestra iglesia bautista se guía ante ti, Señor, y cómo nosotros creemos firmemente en los fundamentos de esta confesión de fe que defiende la verdad que está en tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice el resto de este servicio. Y, Señor, glorifícate, muévete para gloria y honra tuya en medio de la alabanza de tu pueblo y de tu palabra predicada en esta mañana, Señor. A ti, solo a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.